Bueno, pues esta gente tan democrática, pues hace lo que le da absolutamente la gana en el mundo y también utiliza pues su política migratoria, sus permisos de entrada y de salida al país a quien quiere y a quien no quiere. Si eres dócil, pues no tienes ningún problema. Si no eres tan dócil, te pongo problemas de visado. Es el caso de los representantes de Colombia. Recordemos, Gustavo Petro, presidente de Colombia, que daba 4 zurdazos No, a Netanyahu, a Estados Unidos, a Trump y a los grandes poderes imperiales de este mundo en su discurso a Naciones Unidas, en su participación en una marcha por Palestina ahí también en Estados Unidos, y que por supuesto ya automáticamente ha pasado a ser uno de los demonios, ¿no? no, no, excelente, en la, excelente. en la prensa de Estados Unidos y por supuesto para el gobierno yanqui, ¿no? Leemos, bueno, Gustavo Petro decía: nos llena de orgullo no tener la visa de un país cuyo gobierno apoya un genocidio. La visa, ¿por qué? Pues porque el gobierno de Estados Unidos ya automáticamente le ha negado la visa a él, pero también al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. La decisión se conoce horas después de que el gobierno Trump revocara la visa al presidente Petro. Gaza bien vale una visa, escribió el funcionario. Cuando salí de los Estados Unidos, dice Petro, me llevé la imagen más bonita, las mujeres negras cuando me vieron en el restaurante y el mal donde se ve la estatua de la libertad, se ponían la mano en el corazón al verme. Eso es lo más importante. Bueno, así es como actúa el imperio. Luego seguiremos hablando de este tema de la negativa o no de visas, porque ha afectado también a representantes de Cuba hace unos días. Sí, 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 bueno, esos son los puntos neurálgicos de una política, de la política de Estados Unidos. Es la rabieta, ¿no? Sí, la rabieta Te hacia niego la la región. visa. Sí, sí, no, pero hay que destacar el discurso de Gustavo Petro en las Naciones Unidas. Excelente, excelente. Excelente, pero directo, claro, contundente, a dos personajes que tienen que pasar a la historia como dos de los mayores criminales de la historia de la humanidad. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dirigió en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas un discurso poderoso, directo, claro, hacia la política del imperio y hacia todos los desmanes que ocurren en el mundo, y representa hoy más que nunca, más que en otro tiempo, dos personas: el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro del Estado sionista de Israel, Netanyahu, Benjamín Netanyahu. Es algo realmente para estudiar, para analizar, porque le dio durísimo, durísimo al genocidio que representa el genocidio del Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino. Ya no da más. Es algo realmente que debe levantar el coraje de todos los pueblos dignos del mundo y derrotar, parar ese genocidio. Hay intereses del Estado sionista de Israel en connivencia con Estados Unidos, porque si Estados Unidos no le da el apoyo que le está dando y le ha dado y le sigue dando, no ocurriera esto. Y si hubiera realmente, hablan de democracia, pues si hubiera realmente democracia en Europa y en los países a nivel global, no existiera este terrorismo, este genocidio contra un pueblo que lucha por su tierra, por su libertad. Hay que recordar que los ocupantes son el Estado sionista de Israel. Es el ocupante de tierras palestinas. Entonces, Petro dio una clase magistral. Una clase magistral. Y sobre el tema del narcotráfico. Ahí la Fenómeno, clavó sobre todo. fenomenal. Desnudó la hipocresía imperialista. Desnudó las mentiras, la falacia. Pero como un cirujano con un bisturí preciso en los problemas reales de este tiempo,
que tiene como protagonista a los mencionados anteriormente. Bueno, las mentiras de Trump para justificar la agresión militar a Venezuela son increíbles. No hay absolutamente ninguna prueba. Se sabe que el narcotráfico se dirige por otros lugares, por otros sitios del mundo, por el Pacífico, y tratan de decir incluso que el fentanilo, que no tiene nada que ver, podría ser la cocaína, ¿no? El fentanilo llega desde Venezuela, pero qué mentiroso. No, sí, pero sin prueba, es que lanza sin nada, prueba, absolutamente no hay nada. Si tuvieran algo ya las habrían presentado hace tiempo, pero no tienen más que nada, la retórica, el relato, las redes sociales, determinados medios de comunicación, todo es absolutamente mentira y ahora, bueno, tratan de convencer al estamento militar, ¿no? Sí, lo que están tratando es dividir la sociedad venezolana, bolivariana, venezolana. Con el miedo. Sí, dividir la sociedad y debilitar la fortaleza que tiene hoy el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Con toda la propaganda y las campañas que se han desatado en contra de ese pueblo hermano, valerosísimo, pues está ahí. Pero ellos, claro, tienen una parte que es la oposición. Es una oposición que no es una oposición patriótica, no es una oposición nacionalista, no, es una oposición servil a los intereses de Estados Unidos. Aunque también es verdad que ahora se ha demostrado que existe una oposición patriótica. Incluso se está alistando a la milicia bolivariana, sí, en contraposición de María Corina, sí, o de Leopoldo López. Exacto, pero es que el apoyo, o sea, el apoyo mediático, el apoyo económico, el apoyo incluso militar, ideológico, está enfocado en esa otra oposición que es entreguista. Es una oposición entreguista. No tiene un ápice empezando por esta señora, la Corina Machado. Es una persona que está ahí, incluso no está encarcelada, está casi campeando por su respeto. Una persona que es capaz de un momento álgido y problemas provocados por las sanciones, por el bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela, es capaz de pedir una invasión a su propio país. De eso debería no estar tan libre. Pero bueno, mucho respeto a toda la estrategia que sigue el gobierno bolivariano. Bueno, el propio presidente Petro, retornando al tema de la negativa de visas, decía, Gustavo Petro propone cambiar la sede de la ONU. Es hora de irse a un lugar más democrático. Esto ya lo dijo en su momento Hugo Chávez, sí, que propuso cambiar la sede de Nueva York a Jamaica. Decía, para que sea un lugar muchísimo más neutral.